pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás toda la fuerza para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. Si confío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso. Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos. A tu ritmo yo camino con seguridad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Sin prisa pero sin pausa. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. Ya no necesito comprobarlo más, solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas. Solo quiero ir hacia donde vas, seguir al compás de tus huellas marcadas. Seguiré tu norte, eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte. Eres la visa en mi pasaporte, para entrar en la tierra donde no hay muerte. Tú me trazas un rumbo certero, mi compañero fiel y verdadero. Si no es contigo me confundo en un segundo y mi mundo se vuelve oscuro y duro. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Redimido, man. Tus pasos. Ulises, nos vamos al rescate. Porque sigo tus pasos. Esto es pura sal. Diente blanco, no te vayas. Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo sarro. No tuviste picaduras ni una sola carie. Y ahora, sin previo aviso, te soltaste. Ya no masticas. Este es un tema a petición, ¿eh? Es un tema, fue un temita a petición. Dedicado, claro, eso, dedicado. Bueno, bienvenido al Pastor Héctor. Está una vez más, repitió con nosotros. Estamos muy felices. Un aplauso, por favor, un aplauso, una cabra, todos los efectos que tengamos por ahí a la mano. Cabra, mi favorita. Queremos saludar también, chicos, a los que se están conectando. Al Pastor Javier le enviamos nuestro más sincero abrazo, Esta nuestros canción era para cariños. usted. Escuchamos esa canción y nos acordamos de usted. Así que le enviamos todo Diente nuestro blanco, amor. no te vayas. ¿Cómo está usted? Ahora estado blanco. ¿Habrá estado? Es la Habrá pregunta. estado. Sí, bueno. Es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias por la invitación, gracias por el juguito. Me encanta la bebida fría, así que Sí. estoy contento. La semana pasada, bueno, fue un poco mal de nuestra parte. No, pero la Kiki me dio agua fría, así que Sí, está así que perfecto.
Recibimos su solicitud por escrito, la queja en el libro de reclamos. Tuvimos un pequeño problema con eso, Va a pero... parecer que soy un invitado complicado. No, Va a pero... parecer. Pero que pasen los racimos de uvas, por favor. Parecer, ¿no? Bueno, como habíamos comenzado antes de ir a la pausa, y dije comenzado, ¿verdad? Sí. Cuando habíamos conversado antes de ir a la pausa, Está nervioso porque está ahí. sí, pesa mucho estar allí. Habíamos hablado de que hubo un tema que se habló la semana pasada. Hubo un rasgo del tema. Se habló así como muy fugaz. Y era de la inteligencia emocional. Ajá. ¿Ya? El concepto como tal, en lo personal, no lo había escuchado. ¿Ya? O quizás no como inteligencia emocional. Ajá. Porque en el momento de que esto ya existía, obviamente, mi mamá no lo decía inteligencia emocional. Decía, te comportas Claro. con una chancla en la mano. Ujú. ¿Ya? Ahora, en temas teológicos o en temas teóricos, ¿cuál es la definición de inteligencia emocional? Oh. Va a haber una definición por cada autor, una definición por cada investigador, una definición por cada libro. Si tratamos de encontrar una definición así que las englobe todas, probablemente no exista. Porque si hay algo que tenemos los psicólogos, es que no nos ponemos de acuerdo en nada. O sea, creo que lo único que tenemos en común los psicólogos es que no estamos de acuerdo en ninguna cosa. O sea, hay psicólogos que te van a decir una cosa y otros que dependiendo del enfoque que tienen de estudio te van a decir otra que son no siempre se encuentran. Por eso la respuesta típica de un psicólogo es depende. Te pregunta cualquier cosa y te dice depende. Y ponen caras como la de la que así, oh, depende de quién. Es como la gran respuesta. De hecho había un meme. ¿Sí? Un meme que decía a un niño así como desde que entró a la universidad hasta que se titulaba solo decía depende y le daban el título. ¿Cachai? Como que es requisito decir depende. Entonces, si tú puedes leer el libro de Goleman, que es como el gran libro de inteligencia emocional, y ahí él va a tener su definición y todo el mundo tiene una definición propia. Y además que a los psicólogos no les gusta hacer definiciones de otros porque entonces, ¿para qué estoy escribiendo yo si no tengo una definición? No. Como a mí me gusta definir la inteligencia emocional es básicamente identificar la emoción que estoy viviendo y comportarme de manera adecuada o comportarme de manera saludable en torno a esa emoción. Entonces, me parece que esa definición engloba las tres partes que tiene la inteligencia emocional, que es la parte cognitiva, o sea, lo que yo pienso, la parte emocional, lo que yo siento, y la parte conductual, que muchas veces queda fuera de la definición, que es súper importante. Entonces, cuando yo digo identificar la emoción, yo estoy pensando, básicamente. Me doy cuenta, tengo pena, tengo alegría, etc. Identificar la emoción, o sea, lo que estoy sintiendo, y comportarme de manera adecuada. Que la respuesta conductual es algo que tenemos que tocar en el futuro, pero... Sí, pero vamos de a poco. Por partes, vamos, como dijo alguna vez alguien, vamos por partes. Ya, como dijo ese mismo, vamos por partes. Cuando yo en lo personal, después de ese día estuve como investigando un poco y como usted decía, había como muchas definiciones. Habían personas que decían, bueno, es necesario, pero no es tan indispensable. Es bueno, pero quizás no tanto. Desde su punto de vista, ¿qué tan indispensable es para una persona? Indiferentemente en lo que esa persona espiritualmente crea. Yo creo que sin inteligencia emocional es imposible tener relaciones sanas. Así de sencillo. Okay. O sea, sin inteligencia emocional no vas a comunicar de manera efectiva. Por lo tanto, no vas a poder tener relaciones saludables. Y entonces tu calidad de vida va a estar siempre truncada. Nunca va a poder ser lo que podría llegar a ser. Para mí está comer, dormir, beber agua, ¿cachai? La alimentación, inteligencia emocional. Está en la base de la pirámide de necesidades. Y por eso es que hoy está tan en boga, por eso hoy se habla tanto. Hay una ley que se está tramitando en el Congreso, que duerme en el Congreso hace muchos años, que es la ley de inteligencia emocional, que lo que busca es enseñar inteligencia emocional a los niños desde el colegio. O sea, van a ver al final de la conversación y podemos retomar después la pregunta, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen enseñado esto a los 3 años? Y tú te vas a dar cuenta que tu vida sería muy diferente de lo que es hoy. Te vas a dar cuenta que
todos o la gran mayoría de los conflictos que has tenido en tu vida se podrían haber evitado si hubiésemos tenido inteligencia emocional. Yo personalmente creo y sostengo esto, que todos los conflictos humanos tienen su base en un error de comunicación. Y si tú no comunicas bien, es básicamente porque no estás sintiendo bien. Wow. Y si no estás sintiendo bien, es un problema que debe detectarse a tiempo. Sí. O no lo está logrando identificar. Que delante dijiste Sí. que es sentir, identificar. Sí, es que ya, aquí nos metemos en materia al tiro. Dale. Ya, dale. Lo que pasa es que tenemos que identificar tres cosas. Primero, que lo que nosotros pensamos determina lo que nosotros sentimos. Y lo que nosotros sentimos determina lo que nosotros hacemos. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que si llega alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo siento pena todo el día. Ya, supongamos que llega alguien a la consulta, yo siento pena todo el día. Yo no puedo hacer mucho con eso. Porque yo no puedo controlar tu emoción. Es más, y aquí tengo que hacerle esta pregunta. ¿Creen ustedes que las emociones se controlan? Buena pregunta. ¿Puede responder la gente? Sí, claro, Porfa. por supuesto. Pongan sí o no nomás. Es que ya iba nuestro manos libres. Sí, así aprovecho de ver. Sí, claro. ¿Las emociones se controlan o no se Es controlan? una buena pregunta. Pregúntense, analícenlo en su máquina cognitiva Sí. y respóndanse esto y la escriben. No se demoren mucho, sí, que estamos en vivo. Sí, por favor. Por favor. Ahí está la pregunta. ¿Las Ya. emociones se controlan? ¿Sí o no? Faltó el por qué. Sí Pero se está pueden bien. controlar, ok. Mira, ahí alguien dice que sí. Ok. Después hacemos un porcentaje de quienes dijeron sí y quienes dijeron no y los vamos a llamar y van a dar su respuesta. Claro. Ahora, hay ¿Por una... qué dices que sí? Exacto. ¿Y por qué dices que no? Ahora, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Y son más que todo son dos preguntas. Ujú. ¿Ya? Hablamos de lo que es la inteligencia emocional en una persona que no conoce al Señor. ¿Ya? Ujú. Que tiene mucho que ver cuando sí conoce al Señor. Porque en lo largo de la Biblia hemos conocido casos de personas que no tenían inteligencia emocional o quizás no la podían identificar. ¿Ya? El caso más común, Pedro. Una persona impulsiva, una persona que no pensaba y accionaba y después pensaba, si acaso. ¿Ya? En este tipo de personas, a ver, la pregunta es así, déjame formularlo bien. Siendo cristiano, ¿en qué área es más difícil de aplicar la inteligencia emocional? ¿En qué área es más difícil aplicar la inteligencia emocional? Yo creo que... bueno, sí o sí la relación con... lo que pasa es que tratar de dividirla en áreas ya es el primer error. O sea, decir, en el trabajo voy a ser emocionalmente inteligente, pero en la casa no es posible. Porque entonces caemos en esta lógica de soy dos personas distintas. Okay. Como esta gente, no, en la iglesia soy de una forma, en el trabajo soy de Claro. otra, no se puede, porque somos una persona. ¿Te fijáis? Entonces, ¿en qué área es más difícil ser emocionalmente inteligente? ¿La tienes o no la tienes? ¿La aplicas o no la aplicas? Hay veces en que nosotros podemos decidir consciente o inconscientemente hacer o no hacer cosas, explorar o no explorar cierta emoción por razones distintas. O sea, por ejemplo, yo he visto gente que una vez me tocó trabajar con una persona que era violenta con su pareja. Okay. Y yo le dije, ya, ok, ¿por qué decidiste violentar a tu pareja? No, porque me dijo que era un desgraciado. Entonces yo lo miré al ojo y le dije, eres un desgraciado. Pégame. ¿Y no me pegó? Pégame, eres un desgraciado. Y le dije más, eres un maldito, eres un infeliz. Le dije de todo, pégame. Y no me pegó. ¿Cachai? Le dije, no le dije grosería porque no están en mí. Una pregunta, Y- ¿esa persona pagó la consulta? Y sí, Wow. lo que pasa es que la gente paga antes. Ah, claro. Sí, tiene todo el sentido del mundo. sí. Porque... Yo tengo como norma que se paga la Ya. consulta al principio. Por una razón súper simple. No, ya veo Porque cuál. yo le digo, en la consulta vas a llorar. Te vas a ir llorando. Entonces yo no quiero que al final de la consulta se me oye, y ahora págame. No, se paga al principio. Entonces, era un desgraciado. ¿Cómo? Yo quisiera ese trabajo. Que te paguen antes. No, para decirle a las personas así. Era un desgraciado. Le dije de todo. Si me salió el María Polo, el doctor Ana María Polo, que iba a ver, eres un infeliz. Le dije de todo. Le dije, pégame. No. ¿Y por qué tu mujer se le pega? Porque él decidió controlarse conmigo. Claro. Por distintas razones. ¿Cachai? Entonces, pero eso no significa que en ese momento fue más emocionalmente inteligente. En ese momento decidió controlar la conducta.
pero la emoción era la misma. Claro. ¿Cachai? Misma emoción, porque se sentía igual de enojado, igual de frustrado, igual de triste, ¿cachai? Pero la conducta fue diferente. Wow. Y eso no quiere decir necesariamente que sea emocionalmente inteligente. Ahora, con gente que conoce al Señor, yo creo que tenemos que hacer la diferencia. Yo he conocido a 1000 personas, un montón de gente cristiana y que no es emocionalmente inteligente, porque básicamente creen que las emociones no son importantes. O se reprimen. Sí, claro, pero por lo mismo, porque te dicen en el fondo, si conoces a Cristo no puedes llorar. ¿Cachai? Había un coro muy antiguo que se cantaba en la iglesia donde yo iba, que era: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y Wow. eso lo cantábamos en la iglesia. O sea, una persona que conoce al Señor, que adora al Señor, no puede estar triste. Entonces con eso estamos negando que David lloraba, que Jesús lloró, que Pablo tenía su aguijón, ¿cachai? O sea, básicamente están negando la Biblia, están negando la humanidad del ser humano. Y pasa por alto también el hecho de que las emociones las creó el Señor. Sí. Y que por algún motivo las creó. Exacto, tienen una razón de ser y tienen una respuesta conductual asociada saludable. Una de las cosas que usted hacía mención la semana pasada, y también en una prédica Ned se lo dijo, es de que la rabia o la molestia debería ser como el impulso que nos lleve a accionar a algo. Y eso se relaciona fácilmente con la inteligencia emocional, porque puede ser el impulso, pero también saber cómo canalizarlo para que sea una buena acción. Sí. Ahora, cuando una persona se molesta, Se enoja. Ok, se enoja. Perdona, ¿por qué hago la aclaración? Porque la molestia no es una emoción. Si tú ves la rueda de las emociones, que después se la puedo pasar al Esteban Sí, para que la ponga, por favor. no es una emoción, no existe la emoción molestia, existe enojo. ¿Por qué no le decimos enojo, le decimos molestia? Para que pase piola. Porque nos enseñaron que el enojo es malo. Entonces yo no quiero que la gente se entere que me enojé, porque eso está mal. Pero ya, entonces, cuando una persona se enoja, Y no logra canalizar esto de la forma correcta, suceden este tipo de episodios violentos, le golpea a la pared y todo esto. ¿Cuál es la mejor forma de abordar a esa persona y decirle, oye, piensa, porque si le dices a una persona que está enojada, cálmate, se enoja más. es peor. Es peor, le dice yo estoy calmado, tú eres el que no estás calmado y pum, puede pasar peores cosas. Ahora, ¿cómo abordar a ese tipo de personas y decirle tienes que ser inteligentemente emocional? Porque si le decís eso lo matáis, pues. ¿Y O sea, qué eso- se le podría decir? Eso es lo primero. O sea, si tú le dices, estás haciendo algo mal, tienes que hacerlo bien, independientemente de la emoción que esté canalizando, lo matas. O sea, imagínate que alguien llegue y te dice, lo estás haciendo mal, hazlo bien. O sea, nosotros decidimos que nuestra autoridad espiritual nos dé ese tipo de consejos, nos diga ese tipo de cosas, pero una persona cualquiera que te dice, oye, ya, pues, no. Claro. Entonces, lo primero es, si la persona está enojada y tiene un episodio violento, no te puedes meter. Porque no se va a detener por el hecho de que tú estás ahí. Ok. ¿Sí? Eso es lo primero. Y yo siempre enseño esto. Los países avanzan en su desarrollo en tiempos de paz. No cuando están en guerra. Cuando están en guerra gastan recursos. Consumen recursos y se destruyen. Cuando están en tiempos de paz es cuando crecen, cuando hacen edificios, cuando hacen buenos negocios. Entonces, si tú estás trabajando en el desarrollo de la inteligencia emocional con una persona, no puedes en el momento del enojo decirle, oye, seamos emocionalmente inteligentes. No. Después del episodio, que también es antes de un siguiente episodio, llegamos a acuerdos. Tenemos acuerdos. Entonces, no sé, pues suponte que con la Keki llegamos a un acuerdo que cuando ella esté muy enojada y yo la vea que esté muy enojada, yo le voy a decir, no sé, vaso de cristal. Y la Keki automáticamente tiene que respirar. Ese acuerdo no lo podemos hacer cuando la Keki está enojada. Yo tengo que llegar y decirle, ya, ok, ¿te parece que la próxima vez que te enojes vamos a hacer esto? Sí. Entonces ella está enojada, está gritando, ¡ah! Y le digo, vaso de cristal, y la Keki va a poder respetar ese acuerdo si es que hemos estado trabajando la inteligencia emocional. ¿Por qué? Yo puedo ser muy emocionalmente inteligente, tú también, pero la gente alrededor no necesariamente. Claro. ¿Cachai? Entonces hay cosas que nosotros nos gustaría que la gente hiciera, pero que no las va a hacer. Wow. No va a suceder. Entonces ahí es lo que podamos aportar nosotros, pero no va a pasar. Wow. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos determinar lo que siente la otra persona. Y es más, y aquí voy a tomar la pregunta que hicimos hace un ratito. Sí. Si se pueden controlar. ¿Qué crees tú? ¿Se pueden controlar las emociones?
Pues, a ver, yo pienso que sí. Ya. Yo pienso que sí se pueden controlar. Pienso que... A ver, no diría... Depende de la emoción. Yo creo que todas las emociones deberían controlarse. Pero también influye mucho cómo lo hacemos. Porque, a ver, hubo un tiempo en mi vida que yo era muy impulsivo, ¿ya? Y cualquier cosa me enojaba mucho. En el momento, capaz no era lo suficientemente maduro para decir, lo que estoy haciendo es una tontera, mejor me calmo porque no voy a llegar a nada. Ahora, que también influye mucho de que, bueno, de que conocí al Señor y que muchas cosas en mi mente cambiaron, puedo pensarlo en el momento. Puedo decir, ya, esto me está enojando, pero no entiendo por qué me está enojando si realmente lo que tiene es una solución y es esta. Y no era enojarse, o sea, era afrontar la situación y accionar de una forma distinta. Entonces, yo creo que sí se pueden controlar. ¿Tú crees que se controlan las emociones? No estoy segura de mi respuesta, porque, a ver, la emoción se siente, Ya. ¿cierto? Eso está claro. Y yo veo si la dirección en algún lado o no. Ya. Si hablamos del enojo, que es como algo negativo, o sea, puedo decir, ¿sabes qué? No me hables ahora porque estoy enojada y te voy a hablar mal. Un ejemplo concreto Ya. de que se podría. Pero, por ejemplo, si vamos a una emoción, no sé, la alegría. Siempre nosotros discutimos algo y me causa algo ¿sabes lo que te voy a...? Yo quiero saber también. Si yo estoy feliz, ¿por qué lloras? Lo vamos a tocar más adelante. ¿Lo también. puedes Lo voy a- responder? Lo voy a O sea, mencionar. eso a mí siempre me genera... Mi señor esposo me dice, oye, cuando yo te hago algo, tú no lloras. Yo sonrío. Porque te Porque contenta. estoy feliz. Sí. Entonces, si yo sé identificar mi emoción, la voy a poder expresar de la manera más innata y pura posible. Una respuesta conductual asociada inteligente. ¿Me entiendes? Sí. Entonces sí creo que uno podría controlar La emoción. la emoción. Ya. ¿Podemos hacer un ejercicio? Por Es supuesto. súper hippie, sí. ¿No importa? ¿Hay que sacar los inciensos? No, hay que cerrar los ojos. Ah, ya, ok. Sí, ya. Y la gente en la casa ojalá que cierre los ojos también porque esta cuestión es una imaginería, pero es muy entretenida. A mí me encanta esta Ya cuestión. ves. Qué, Vamos a qué- ver qué tan qué equivocada extraño, estoy. qué extraños son los conectados en el Pastor Javier. Hoy No. sí, tomémonos de Tómate las las manos. Una música de yoga, ¿no? Ya, mira. Que cierren los ojos, por favor, la gente en la casa igual que cierre los ojos. Y la idea es que cuando yo haga la pregunta, después escriban su respuesta ahí en el chat. ¿Ya? Ok, necesito por favor que imaginen a un niño pequeño. Lo visualicen. Es chiquitito, onda, así como mi hijo, el Emi, que tiene 3 años. Feliz cumpleaños. Un niño chico, 3 años más o menos. Tiene la cara muy sucia. De hecho, tiene los mocos pegados porque no tiene nadie que te limpie, evidentemente. Está con shorts, una polera que está rota, está sin zapatos. Está todo mojado porque cae el agua. El piso donde está es de tierra, por lo tanto hay un río de barro debajo de él. Y tú alejas un poquito el cuadro y te das cuenta que las casas alrededor son todas de lata. Entonces está evidentemente en una toma. Entonces un niño con ropa rota, todo mojado. Ay, a mí claramente le da risa. Ujú. ¿Sí? Y ahí está, en un barrio muy, muy pobre. Abran los ojos, por favor. ¿Qué emoción te genera? Como un poco de angustia. Ya. Quiero aclarar algo. No me reí porque me daba risa la situación, sino porque me acordé de otra cosa que nada que ver. Pero sí, yo creo que es como eso, como angustia, querer hacer algo por el niño. Vale, a la gente ojalá que ponga ahí qué situación, o sea, qué emoción le genera. Esto es súper importante. ¿Qué emoción le genera? Porque a ti te llegan los comentarios antes que a mí. Sí. Sí, tristeza. sí, Tristeza, angustia, ok. Cuando yo hago pero bueno, ya sigue. Después cuando yo hago este ejercicio hay gente que me dice que le da impotencia, le da rabia, que el niño no debería estar pasando esas cosas, etcétera, ¿sí? Dice algo la gente, ¿no? Tristeza dice... Tristeza. ¿Quién dijo eso? Nostalgia. El Fabián, Al la Fabi, esperanza. tristeza, nostalgia, tristeza.
Nada, bueno, pues, No, pero es por el paracetamol. es que está insensible por la anestesia. Sí, eso debe haber sido. Ibuprofeno a la vena. El ibuprofeno. Claro, claro. La inyección de baté. Ya, entonces. Ya, vale. Ok, pero te das cuenta que las emociones son tristeza, nostalgia, tristeza, Sí. ternura, sensación medio triste. Nada, porque pertenecía y seguro está su mamá. No, pues está solo. Pero ya, ok. Pero te das cuenta que le generó tristeza. ¿Tristeza quién es José 3241? Ni idea, pero te Ah, José saludamos. Bastías debe ser, pues. No, José Bastián no es el hijo aguerrido. Pero puede ser que. No Ya sé. se cambió el pero ya, username, ya. Tristeza, perfecto. Cierren los ojos de nuevo, por favor. Sigan conectados con esa emoción. Recuerden, está el niño ahí, solo. Está con poca ropa, está todo mojado, barro, está en una toma. Ahora el cuadro se aleja un poquito y te das cuenta que el agua que le está cayendo está tibia porque viene de una manguera. Y si le alejas un poco más, está lleno de focos y de cámaras porque el niño es un actor de Hollywood, está grabando una película y le están pagando $10 millones por la película. Abre los ojos, por favor. ¿Qué sientes? Risa. Sí. Me siento ridículo. Sí, exacto, No, esa pero era no la sientes razón. risa. Exacto. ¿Cuál es la No, emoción? em, Y ahí la gente que O escribe sea, mientras. yo no sé si decepción es como... Dolor de muela. Bueno. eh, Se siente traicionado, Esa- ok. esa, Sorpresa, traicionado, ok. Exacto, traicionado. Está en shock. me pasa que alivio. Ya. Me alivio porque no es la realidad. Es la respuesta más común que recibo. Mm. La gente siente alivio. Sí, eso me pasa. Ahora, le da risa, ya perfecto, pero les da risa por la situación. Oye, Sí. yo creía que Sí. estaba mal, tenía Claro. pena y de repente el niñito está ganando más plata que todos nosotros Mm. juntos. Ahora, es la primera vez, ¿decidiste tú sentir pena? No, ¿Decidiste tú sentir alegría en la segunda? no, ¿Controlaste alguna de las emociones? no. No controlaste ninguna. Controlaste lo que pensabas, controlaste lo que hiciste, pero la emoción no la controlaste, la emoción te nace. Tratar de controlar la emoción es como querer parar las olas del mar con la mano. Es imposible, no te va a funcionar. ¿Por qué cambió tu emoción? Porque cambió tu idea de la situación. Al principio Claro. yo te hice ver como que el niño era pobre y estaba sufriendo, entonces tú pensaste que el niño era pobre y estaba sufriendo y tú sufriste. Cuando yo te hice pensar que el niño en realidad no es un pobrecito, sino que es un ricachón, entonces tu emoción cambió. ¿Te fijáis? Veamos sus ejemplos. Tú dijiste, yo antes era súper impulsivo y me enojaba, ahora puedo controlar la emoción. No es que controles la emoción, es que en medio del enojo, tu pensamiento cambia. Claro. Tú piensas y dices, oye, ¿esto por qué es tan grave? No es tan grave, pum, y el enojo baja. Eso es lo que yo quería decirte delante, que por medio de la palabra o por lo que estamos pensando es como reaccionamos frente Exacto, a la claro. emoción. ¿Sabes qué? Una vez esto me pasó, ya vamos a hablar bien del Pastor Javier, ya que Sí. lo hemos agarrado tanto para la escena. Nosotros éramos chicos, teníamos 17, 18 años, estábamos en el MOU, estábamos predicando en la calle, y había un grupo de flaites al que yo no le quería ir a predicar. Porque para mí los flaites eran, no sé, delincuentes, ¿cachai? Eran delincuentes, eran gente que no debería existir prácticamente. ¿Por qué? Porque yo tenía malas experiencias con los flaites. Flaites me habían querido asaltar, un flaite me había robado el teléfono cuando era más chico, ¿cachai? Los flaites en general me tenían malas. Yo vivía en lugares muy flaites y no eran deseables para mí. Mi idea del flaite es que era indeseable, por lo tanto me generaba rechazo, yo no me acercaba. El pastor Javier me hizo entender que era gente por la que Cristo también había muerto. Que era gente que necesitaba conocer al Señor y que si habían llegado a ese punto, a ese nivel de flight, probablemente es porque había una herida del pasado que no se había solucionado, que lo había hecho tomar decisiones hasta llegar ahí. Cuando cambió mi idea de los flights, cambió mi emoción hacia ellos y por lo tanto cambió mi conducta. Ya dejó de generarme rechazo, sino que ahora me generaban compasión y amor, por lo tanto me acerqué y les prediqué. De ahí en adelante entendí que los flights son mis hermanos. Entonces, ¿por qué hay gente, por ejemplo, que cuando ve un flight muy flight cruza la calle? Porque en su cabeza el flight es un delincuente, me va a cogotear, me da miedo, me alejo. A mí el flight es un hermano. Entonces voy caminando, lo saludo y le pregunto la hora. ¿Te fijáis? Porque el flight para mí ya no es delincuente, por lo tanto ya no me genera miedo,
sino que me genera compasión o a veces hasta cercanía, y mi conducta es cercana, acercarme. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando la gente dice, yo quiero aprender a controlar mis emociones, y vuelvo al ejemplo, yo me siento súper mal, me siento súper triste todo el día. Yo no puedo hacer nada con tu tristeza, porque no es controlable. Pero cuéntame, ¿qué es lo que te pone triste? No, es que todo el mundo me odia. Ahí está la idea. Y que es una idea irracional por lo demás. Entonces, ¿qué hago? Yo no puedo trabajar con tu emoción, pero sí trabajo con tu idea, que es irracional. Una vez que ponemos esta idea en la evidencia, a la luz, nos damos cuenta que es irracional y cambiamos la idea, la emoción va a cambiar automáticamente. Wow. Y por lo tanto, mi forma de actuar. Wow. Qué interesante, ¿ah? Qué ¿Puedes interesante. responder la pregunta de la... Si estoy alegre, ¿por qué la gente llora? Porque no es emocionalmente inteligente. Es que, a ver, ya. Para eso entonces, cuando la Connie decía que sí, mira, es súper interesante porque cuando ella decía, la emoción sí se puede controlar. Porque cuando estoy triste me junto con amigos y se me pasa. Por ejemplo. Ya, ok. ¿Pero por qué se te pasa? Porque dejaste de pensar aquello que te ponía triste. Exacto. O cambiaste tu idea acerca de aquello que te ponía triste. No sé, tuve problemas con la vecina. Entonces voy, me junto con mis amigos, dejé de pensar en la vecina. Es obvio que se me va a pasar la tristeza. Pero si estoy con mis amigos y sigo pensando que la vecina es una desgracia, voy a seguir enojado o triste. ¿Sí? Ahora, cada emoción tiene una respuesta conductual saludable asociada. Por ejemplo, la alegría es una emoción hacia afuera. ¿Cachai? Porque uno cuando está alegre quiere abrazar, quiere saltar, quiere gritar, ¡guau! Todas las expresiones hacia afuera. Cuando uno está triste, las expresiones son hacia adentro. O sea, piensa, cuando tú lloras, haces esto. ¿Cachai? Te pones en posición fetal, quieres que te contengan. No es como que uno dice, estoy tan triste, y como que salta y te expresa. ¿Cachai? Respuesta conductual de la alegría hacia afuera, respuesta conductual de la tristeza hacia adentro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Yo estoy feliz, que es una alegría externa, y lloro, que es una respuesta conductual interna, hacia adentro. No tiene sentido. ¿Por qué la gente hace esto? Yo he encontrado varias razones. Primero, porque hay gente que cree que ser efusivo o expresivo, expresar demasiada felicidad está mal visto. ¿Sí? Porque hay gente envidiosa, por un montón de razones. Entonces, no, como que no hay que ser muy expresivo. He llegado a una conclusión. Es gente amargada. Y puede ser. Puede ser. La amargura en el corazón Ahora, es súper potente. Breve. Sí. ¿Está mal eso? ¿Qué cosa? El no ser tan expresivo en sus emociones. Depende. ¿De qué depende? Si eso te molesta en la vida diaria, sí. O sea, O sea, cuando algo es clínicamente significativo, cuando deberías pedir ayuda, es cuando te molesta en la vida diaria. O sea, si no sé, pues si no ser expresivo me trae problemas con la gente que está alrededor mío, entonces sí se vuelve un problema. ¿Cachai? O cuando te vayas al otro lado. Yo, por ejemplo, en general, conecto mucho más fácil con las emociones que son consideradas negativas. Conecto mucho más fácil con el enojo y la tristeza. ¿Cachai? O sea, yo estoy triste, estoy una semana tirado. Y me voy a la profunda, ¿cachai? Pero tú ahora me podrías regalar un avión, que es uno de mis sueños, ¿cachai? Y yo voy a decir, bacán, yo me voy a alegrar, te voy a abrazar, te voy a decir muchas gracias, y te voy a decir muchas gracias muchas veces, pero no me vas a ver una sonrisa de oreja a oreja. No me vas a ver saltando de alegría. Porque en general no soy expresivo, soy más bien introvertido. La gente se ríe cuando yo digo esto, porque me hablo en las cámaras, hablo en público, todo lo que queráis. Pero si te das cuenta, llevamos ¿cuántos minutos conversando? 20 minutos más o menos. aprox. Y yo no he hablado de mis emociones. Y no lo voy a hacer. ¿Cachai? Porque es algo que en realidad expreso poco. Entonces, si está bien o si está mal, depende de cómo te funciona, depende de tu entorno y depende si eso te impide o no tener relaciones saludables. A mí no. ¿Cachai? A mí cuando me dicen, no sé, me dicen feliz cumpleaños y le digo muchas gracias. Si me dan o si no me dan un regalo, no es una cuestión que digo, mis cumpleaños no son una cuestión que yo diga como, mi Claro. cumpleaños, como gente que lo empieza a publicar un mes antes, que pone ideas de regalo en sus historias de Instagram. ¿Cachai? O colocan algo y lo que quieren de regalo y dice cumplo tal día, Sí, cumplo claro. tal fecha. Sí, po.
¿Cachai? Entonces, no es así. Ahora, entonces, cuando nosotros tenemos una respuesta conductual diferente a la que deberíamos tener según la emoción, es porque algo adentro no está bien conectado. ¿Cachai? Entonces hay gente que dice que no está bien como que celebrar mucho. Hay gente que no le gusta celebrar mucho, saltar porque puede despertar la envidia o la otra gente se puede sentir mal, problema de otra gente. Claro. ¿Cachai? Y hay gente que no llora en público porque no sé por qué, porque no le gusta, porque en el fondo no le gusta mostrar vulnerabilidad. Ahora, yo siempre doy este ejemplo. Cuando yo me titulé de psicólogo, el día de mi titulación yo lloré. Pero no porque estaba contento. Porque si estoy contento sonrío. ¿Sí? ¿Por qué lloré? Porque me acordé que cuando estaba en primer año me eché 2 ramos que no me debería haber echado. Que cuando estaba en tercer año yo quería congelar. Y no congelé por una palabra del Señor, ¿no? Porque yo tenía todas las ganas de congelar. Estaba súper frustrado. Porque cuando estaba en cuarto año me quedé sin trabajo y me subí a cantar en las micros. Por esas cosas lloré. Porque me acordé de los momentos tristes que he vivido durante la carrera. Y me generó tristeza, pues lloré. Claro. Que después yo miré para atrás y dije, qué bacán. Y cuando dije, qué bacán, lo superé, dejé de llorar. ¿Vieron la película Intensamente? Sí. Esa cuestión lo grafica de manera maravillosa. Un recuerdo no es solo feliz o solo triste, o solo con enojo, solo con sorpresa. O sea, viene todo, viene todo enlazado. Yo tengo una teoría que les voy a dar una premisa, esto lo voy a hablar más adelante en otro proyecto. Pero yo siempre digo que para que haya una buena noticia, primero tuvo que haber una mala. Buena noticia, rescataron un gato del árbol. Primero hubo una mala noticia, hay un gato tocado en un árbol. Buena noticia, la señora Juanita venció el cáncer. Primero tuvo que recibir la mala noticia de que tengo cáncer. ¿Cachai? Buena noticia, Cristo me salvó de mis pecados, los perdonó y me limpió. Primero había una mala noticia, por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cachai? Entonces querer esta filosofía de escapar del dolor y de que estamos en la vida para ser felices y casi como ignorando la tristeza es una ridiculez. Claro. Porque no puedo llegar a la plenitud si primero no pasé por el valle de sombra de muerte. Revisa el Salmo 23. Primero pasa el valle de sombra de muerte y después el Señor adereza la mesa delante de ti. Wow. Que el pastor Javier decía, por ahí decía, está muy bueno el programa, faltaré menos y todo eso. Pero efectivamente está muy bueno este tema y ya ahora entiendo el por qué algunas personas decían como, oye, esto me llamó la atención. Mi esposa me decía, no entendí lo que se refería a eso. Quise darle un concepto y ella me decía, no, voy a esperar que el pastor Héctor hable de esto porque no te entiendo. Y le explicaba un ejemplo muy claro que fue el que dije hace un rato, que hubo un tiempo en el cual así después pensaba. Pero con todo esto le quería poner ese ejemplo. De hecho, le quería preguntar eso, ¿no? De la película Intensamente. Intensamente. Sí. ¿No? Ya. Inside Out en inglés. Y decía, ¿será que la mente funciona así? O sea, el cerebro funciona así, se divide de tal forma en la cual las emociones, obviamente no se caracterizan por colores y por formas, pero ¿funciona así realmente? O sea, a través de los recuerdos que uno tiene, las emociones se ponen a trabajar. Porque los recuerdos, como usted dice, es un conjunto de hechos, más no se caracteriza por la emoción que contenga. No, porque pues, este recuerdo, mañana podemos hablar acerca de este programa y para Kiki puede ser un recuerdo súper desagradable y para mí puede ser muy agradable, por ejemplo. O sea, suponte que ahora le empezamos a tirar talla a la Kiki, nos estamos burlando de ella toda la noche, mañana ella se va a recordar y decir, oye, pesado, y nosotros vamos a decir que lo pasamos súper bien. Entonces, un recuerdo no necesariamente está cargado de una emoción. Yo lo cargo de emoción. ¿Cachai? Y un recuerdo puede cargar distintas emociones. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo del taller de mi tata. Mi tata falleció en 2015. Para los extranjeros, tata es el abuelo. Sí. Entonces, mi abuelo materno falleció en 2015. Yo recuerdo su taller con mucha alegría. La última vez que estuve en Punta Arenas fue el 2013, si no me equivoco, 2012. Y estuve en su taller y yo estaba súper contento de estar en su taller. ¿Cachai? Porque ahora yo estaba grande, era adulto, conversábamos de cosas distintas. Entonces me gusta mucho ese recuerdo. Pero a la vez, después pasa un rato y me acuerdo que ya le dolían sus manos,
que había cosas que estaban desordenadas porque él no era capaz de ordenarlas, que tenía cada vez menos trabajo porque no era capaz de hacer toda la cantidad de trabajo. ¿Cachai? Entonces, lo que era un recuerdo súper feliz, después lo pienso de otra forma y se vuelve un recuerdo súper triste. La película Intensamente es una buena forma de graficar de manera concreta algunas cosas que pasan en la mente, no en el cerebro. Ok. Mente y cerebro no son lo mismo, porque la mente es abstracta. ¿Cachai? La mente tú no la puedes ver ni tocar. Hay cosas, obviamente hay procesos cerebrales que tienen que ver. Hay una parte del cerebro que si te la sacan no vas a poder identificar emociones, vas a ser una persona neutra. Pasó. Entonces una persona tuvo una lesión en la corteza prefrontal y después no sentía. Wow. Que a mí me parece terrible. ¿Cachai? Ya su matrimonio murió. Pero eso quería llegar, o sea, ¿no sentía emociones o no sentía...? No, emociones. Ah, ok, solo emociones. No sentía emociones. Ya. ¿Cachai? Entonces, Intensamente es una forma muy linda de graficarlo y que es muy útil para acercar a la gente a este concepto. ¿Cachai? Entonces, sí, si alguien no ha visto esa película, totalmente recomendada, es buenísima. Sí, es buena. Es muy buena. No vamos a hacer mucho spoiler, solo vamos a hablar de los personajes, porque en los personajes aparecen 5 de las 6 emociones básicas. Las emociones básicas son alegría, tristeza, enojo, sorpresa, miedo y disgusto, que en la película está puesto como asco. Ujú. ¿Sí? El único que no aparece en la película es miedo, o sea, sorpresa, perdón. Que es un personaje muy fome. Que habría estado toda la película no tiene sentido, ¿cachai? Pero los otros 5 sí están y es súper útil para introducirse en este tema. Porque nuestra discusión de las emociones no se puede centrar solo en esas 5 emociones básicas. Porque somos harto más complejos que eso. Claro. Wow, qué genial. Chicos, si alguno tiene alguna pregunta, aprovechen que el cupo de las consultas del Pastor Héctor está pago. Ya está solucionado, ya está pagado. Así que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, escríbanlo en los comentarios, porque después de la pausa musical a la que vamos a ir, vamos a estar respondiendo cada una. Bueno, el pastor va a estar respondiendo cada una de sus dudas y de sus inquietudes que sé que podemos tener. Yo tengo un par, pero después de la pausa vamos a tratar de resolver esas dudas. Así que vamos a colocar también, creo que se podrá colocar el círculo de las emociones, si lo pueden ver en un ratito, para que al final del programa podamos identificar también qué es lo que nos está aquejando la vida. Vamos a una pausa, chicos, y volvemos en un momentito. When I sit back and imagine life without you, I can't fathom how I ever thought I'd make it on my own. And there's at least a million reasons I'm still standing here believing you're my comfort, you're my healing. This I know. This I know. You can't see the wind, but it moves the leaves from the bottom to the top of the tallest trees. You are everything I'll ever need, and they can't take that from me. Oh, I feel it in my heart. I feel it in my soul. That's how I know. You take our brokenness and make us beautiful. Yeah, that's how I know. That's how I know. Everybody talking like they need some proof, but when we all know I need, then you feel you. When I sit back and imagine life without you, I can't fathom how I ever thought I'd make it on my own. And there's at least a million reasons I'm still standing here believing you're my comfort, you're my healing. This I know. This I know. You can't see the wind, but it moves the leaves from the bottom to the top of the tallest trees. You are everything that I'll ever need, and they can't take that from me. Oh, I feel it in my heart. I feel it in my soul. That's how I know.
That's how I know. I feel it. Yes, I do. That's how I know. That's how I know. I feel it in my heart. I feel it in my soul. That's how I know. You take our brokenness and make us beautiful. Yeah, that's how I know. Oh, I feel it in my heart. I feel it in my soul. That's how I know. You take our brokenness and make us beautiful. Yeah, that's how I know. That's how I know. Everybody talking like they need some proof, but when we won't know I need them to feel you. Everybody talking like they need some proof, but when we won't know I need them to feel you. La reforma, ja, y suena. Ja, ja. Vamos a mover los pies. Dale. Llegamos happy, venimos a aprender el party. Nos dicen la reforma y venimos con el daddy. Pa' que lo suenen de Medallo hasta Cali. Lo bailen en Juanchito todos los niños con sus mami. Esta canción la hicimos pa' los amargados, para los religiosos que siempre andan bien guiados. Vamos, regálame una sonrisa bien bacana. Ahí vamos que se sienta de Colombia hasta Tijuana. Somos el combo que te pone siempre la alegría. Formamos el party donde quiera, donde sea, mira. Venimos siempre con el flow de la cristomicina. Esto es pa' que lo gocen de Chicago a Barranquilla. Y ponte happy, que vamos a moverlo bien. Mira, ven, levántate y ponte happy. Te digo, todo va a estar bien. Prepárate y ponte happy, que vamos a moverlo bien. Mira, ven, levántate y ponte happy. Te digo, todo va a estar bien. I'ma represent in every nation, 'cause happiness is not a destination. The struggle didn't kill us, now it made us. Now we wear a smile and it's contagious. Traje la plancha para todas las caras que están arrugadas. Aquí no cobramos por una sonrisa, esas son regaladas. La puerta está abierta, entrate en palacio y ya sal de la grada. Andamos con Dios y Él nos dijo que deje que todos entraran. Wow, I do my two-step, I do my two-step. Walking like who's next, me, you. Woo, I do my two-step, I do my two-step. Walking like who's next, me, you. Prepárate y ponte happy, que vamos a moverlo bien. Mira, ven, levántate y ponte happy. Te digo, todo va a estar bien. Prepárate y ponte happy, que vamos a moverlo bien. Mira, ven, levántate y ponte happy. Te digo, todo va a estar bien.
Now the bass line starts feeling good. I need some support from the drummer, y'all. It's starting to feel funky up in here. Y'all feel it, Louisiana? But you got to bring in that funky guitar. What you got, boy? Woo! It's starting to smell funky up in here, Louisiana. But we need them girls. Background sing. But what is funk without the horn? Now that we all getting funkified together, I want everybody stepping left to right. Come on, I want the brown people moving, the white people moving, the Baptists, the Pentecostals, the Oyeron cuestionando un pequeño fragmento de la pauta. ¿Qué fue lo que dije? Y, no, prácticamente era. ¿Y qué es lo que viene ahora? Bien, mire, antes de irnos a la pausa, tranquilo. Antes de irnos a la pausa, queríamos saber si alguno de ustedes tenía una duda. Por lo visto no tienen ninguna duda y eso es genial, eso es muy bueno, porque están entendiendo de lo que va el tema. Tenías una pregunta, la olvidaste, yo también, no te juzgo por eso, pero yo sí tengo una pregunta más. Conociendo todo esto, ¿cómo ponerlo en la práctica? ¿Cómo llevarlo a la vida en Cristo? Ojo. O qué nos dice la Biblia de la inteligencia emocional. Porque siempre, ¿sabe que hay veces que tenemos personas por ahí que nos comentan por el TikTok, nos comentan por el Facebook algo, y nos dice, ese pastor seguro está hablando cosas que no sabe. En la Biblia, ¿dónde aparece sobre la inteligencia emocional? ¿Estamos poniendo? Sí, es la voz de nuestro amigo. La voz del crítico. La voz del crítico Sí. religioso, se pone pesadito. Mira, ¿sabes qué? Hay algo que a mí me gusta de la Biblia y es que habla de absolutamente todos los temas. De todo. Y efectivamente la Biblia habla de inteligencia emocional muchas veces de forma indirecta, pero hay un versículo en particular que habla de forma directa de inteligencia emocional. Y el apóstol Pablo escribiendo en Efesios 4, 26 y 27. Mira, está hablando acerca del enojo. Y dice, enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo. Eso quiere decir, no se vayan a acostar enojados. Y después dice, ni le den lugar al diablo. Es muy bacán esta parte porque dice, no se vayan a acostar enojados. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a acostar, tú pierdes control sobre tus pensamientos. O sea, uno no controla lo que piensa mientras duerme. Uno sigue pensando. Ahí es el inconsciente el que juega. Entonces, si yo me voy a acostar enojado, mi inconsciente va a seguir caldeando esa cuestión y voy a despertar más enojado. ¿Has visto esas mujeres que despiertan y están enojadas con el marido porque soñaron que las engañó? Sí. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Oye, mira, dicen que se escucha bajita mucho la música y poco la voz. Sí, eso. Ya, ¿por qué una mujer despierta, soñó que su marido lo estaba engañando y despierta enojada? Porque la mente no distingue la realidad de la ficción. O sea, supongamos que yo ahora a la Keki le digo, eres una desgraciada, ella se va a enojar. ¿Cachai? Si la Keki se imagina que yo le dije eso, también se va a enojar. O me va a decir que nunca te pasó que tú te imaginaste toda una discusión con una persona. La mea. Sí. Te pasaste la media película y terminaste súper enojado y todavía ni hablabas con la persona. ¿Por qué? Porque la mente no distingue realidad de ficción. ¿Por qué? Porque es un pensamiento. Y el pensamiento genera la emoción. Entonces el apóstol Pablo dice, enójense pero no pequen, no se duerman enojados y no le den lugar al diablo. ¿Qué es lo bacán? Que el apóstol Pablo ahí estaba citando a David. No se le ocurrió porque sí, sino que David lo había dicho ya cientos de años antes en el Salmo 4. Salmo 4, versículo 4 dice, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón estando en su cama y callen. ¿Qué es lo interesante? Que esa palabra, tiemblen, está escrita originalmente en hebreo. La palabra en hebreo es ragaz y significa temblar con cualquier emoción violenta, especialmente ira o temor. Es cuando apretas el puño y empiezas a hacer este movimiento. Exacto, así como tiemblen y mira, con cualquier emoción violenta. ¿Qué significa? Airar, alborotar, conmover, enojar, espantar, estremecer, inquietar. Inquiétate todo lo que tú quieras, estremécete todo lo que quieras, tiembla de ira, pero no peques. Wow.
guarda silencio, medita. ¿Cachai? Entonces, ahí hay un consejo práctico de inteligencia emocional. Guarda silencio, medita. ¿Por qué? Porque si yo medito, entonces va a cambiar mi forma de pensar, por lo tanto va a cambiar mi forma de sentir y va a cambiar mi forma de actuar. Wow. Es lo que en un momento hice mención de que gracias al Señor pude desarrollar no sé si es una habilidad o es algo que se activó en mi forma de pensar, que es pensar. Que anteriormente no pensaba. Asumo que va con algo de la madurez. ¿Tiene que ver mucho la madurez con eso? Sí, sí. Ok. Sí, o sea, a un niño de 3 años, sí, igual le puede enseñar esto, pero lo va a hacer más lento y va a necesitar que lo guíen. Okay. A un niño de 3 años va a necesitar que lo guíes al pensar, que lo guíes al razonar y al regularse. De una persona adulta se esperaría que se regulara solo. Y... Se espera. Exacto. Sí, pero... Ahora, ¿cómo sería la introducción? Porque comenzando la primera parte decíamos que hay una ley de inteligencia emocional para que esto se pudiera enseñar. ¿Cómo sería como supongamos que esta es la primera clase de inteligencia emocional a niños de primaria? ¿Qué es lo primero que se le enseñaría a un niño de primaria sobre inteligencia emocional? Pues, primero le enseñaría qué son las emociones. En términos súper sencillos. Le explicaría que las emociones sirven y que si bien... y le enseñaría equilibrio. Que no las tenemos que reprimir, pero tampoco les podemos dar rienda suelta. Porque son los dos extremos. Y que es necesario aprender a equilibrar, a regular. Y yo te aseguro que con eso tendría preguntas para toda una clase. Buenísimo. Sí, es verdad. Y en el diario vivir, ¿cómo uno lo hace? ¿Te puedo contar cómo yo lo hago? Por favor. Cuéntanos. Ya. Te puedo contar cómo yo lo hago, que para mí ahora ya se ha vuelto un proceso automático. Pero al principio tiene que ser un proceso súper consciente y tiene que ser un proceso que llega a ser tedioso. ¿Cachai? Porque uno se tiene que obligar a mirarse, a examinarse, a hacerse cargo. Y es súper tedioso, sobre todo cuando lo estás haciendo solo y la gente que está alrededor de ti no lo hace. Porque tú quieres que la gente vibre en la misma onda que tú, ¿cachai? Decimos que estén sobre las nubes igual que tú y no va a pasar. No va a pasar. Pero para mí es clave, para poder entender todo esto, para poder usarlo bien, es clave la rueda de las emociones, que se la mandé a Esteban. Sí, Si vamos a verla en Ojo. pantalla ahora. Quizás no vamos a aparecer en Ahí pantalla, está. pero va a aparecer una rueda. Sí. Así que les vamos a pedir que pongan atención, si Ahí está tienen la rueda. preguntas. Ahora él va a explicar cómo funciona esto, ¿ya? Así que pongan atención. ¿Lo puedes agrandar? Hacerle zoom. Bacán. A las 6 emociones del centro primero. ¿Puedo usar tu teléfono de retorno? Sí. Porque está en tiempo real. Súbele más si quieres. Déjame darte la vuelta. Ya, bacán. Ya, entonces, si te fijas, en el centro de la rueda hay 6 emociones que son las 6 emociones básicas. Que básicamente los personajes de Intensamente. Sí, está el miedo, ira, disgusto, tristeza, felicidad, sorpresa. ¿Cierto? Sí. Es súper heavy porque de esas 6, en general 4 las encontramos malas. 4 las consideramos negativas. Miedo, ira, disgusto y tristeza, a nadie le gusta tenerlas. Incluso hay algunas sorpresas que también son disgustantes. Claro. Entonces al final como que la felicidad es la única buena. Pero no, pero son todas buenas porque son todas útiles. Ahora, si te fijas, de esas 6 emociones básicas se desprenden otras emociones que son más específicas y más amplias a la vez. ¿Cachai? Como que se va ampliando, porque decir estoy triste a veces no describe exactamente cómo me siento. Claro. Sino que me puedo sentir, por ejemplo, no sé, ansioso. ¿Puede ahora alejarlo un poquito? Por favor? Ah, súper. Me siento ansioso y muestra más el verde, porfa. Entonces yo puedo decir, oye, no, ¿sabes qué? En realidad yo me siento vulnerable, por ejemplo. Yo hago todo el análisis, yo no sé cómo me siento, no identifico bien la emoción. Tomo la rueda
y digo, ya, a ver, esto más o menos en qué espectro está. Chuta, no sé, no estoy seguro. Entonces empiezo a mirar, ¿cómo me siento? Oye, sí, en realidad me doy cuenta que me siento vulnerable. Eso está en el espectro de la desesperación, que a su vez está en el espectro de la tristeza. Entonces, yo he conocido un montón de gente que se siente vulnerable y lo que hace es atacar. ¿Cachai? Me siento vulnerable, ¿qué hago? Te digo palabras feas para que te alejes. Pero el ataque es la respuesta ante el miedo o ante el enojo. Entonces yo te ataco, te digo cosas feas, pero no se me pasa la sensación. Claro. ¿Por qué? Porque la respuesta conductual de la tristeza es distinta. Wow. Si yo me siento vulnerable, no necesito pegar, necesito que me contengan. ¿Te fijáis? Wow. Entonces, cuando tú identificas tu emoción, puedes saber cómo actuar. Voy a dar un ejemplo real. Ahora, aléjalo por favor, Esteban. Yo una vez estaba conversando con una persona que trabajaba a honorarios. Trabajar a honorarios ya es una situación de precariedad laboral súper potente. Yo creo que los trabajos honorarios no deberían existir, pero otro día hablamos de política. Entonces, esta es una situación de precariedad. Y esta persona en particular tenía emociones hacia su jefa. Porque su jefa se había portado muy mal con ella, bla, bla, bla. Y me decía, Héctor, es que yo no me siento tan mal y he hecho un montón de cosas y no se me pasa. Ya, a ver, ¿qué hiciste? No sé, hubo un momento en que me sentía tan mal que le pegué a la almohada. Ya. ¿Y qué más? ¿Probaste gritando? Sí, le faltaba poner su foto nomás y tirarle dardos, ¿cachai? Porque había hecho de todo y no se le pasaba. Entonces yo dije, ya, ok, las conductas que estás teniendo responden al enojo. Pero el enojo puede ser muy amplio. Veamos, ¿cómo te sentís? No sé ya, pero veamos, po. Identifica. Héctor, es que me siento indignada. Y Esteban, si puedes por favor hacerle zoom a la parte morada. Tú te vas a dar cuenta que la indignación no responde al enojo, sino que responde al miedo. Wow. La indignación está en el espectro de la sumisión, que a su vez está en el espectro del miedo. Entonces yo le digo, ya, ok, te sientes indignada porque te sientes sumisa, sientes miedo. Entonces todas estas respuestas emocionales eran respuestas al enojo. Nunca se te iba a pasar. Cuéntame, ¿por qué tienes miedo? Porque trabajo en horario y esta tipa podría echarme mañana si quiere. Yo me voy sin ni un peso y me quedo sin pega. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos el miedo y se le pasó. Wow. Y no necesitaba andar golpeando cosas. Y eso es por lo importante que fue identificar la emoción que realmente sentía. Claro. Porque cuando yo identifico la emoción, puedo identificar cuál es la respuesta conductual saludable asociada. Wow. Eso es lo que la gente hoy en día no piensa. Es que no tenemos tiempo. No tenemos, no podemos decir que no tenemos las herramientas, Claro. porque hoy en día, yo siempre digo, estamos o somos una generación que tiene tanta herramienta, pero que a la vez estamos tan desvalidos en el sentido de que no lo usas a tu favor, porque muchas veces no sabes cómo utilizarlo. Por ejemplo, inteligencia emocional. Es como hablar o hacer un curso de economía, de emprendimiento, de gestión de finanzas en básica. No le damos la prioridad. Qué importante es y no le damos el espacio que se merece como inteligencia emocional. O sea, si le diéramos esa cabida hoy en día seríamos una generación totalmente diferente. Es que eso habla de las prioridades que estamos teniendo como generación. Eso habla de cuánto nos influencia el entorno. O sea, a nosotros los cristianos nos encanta decir que nosotros no somos influenciables por el entorno. Pero ahí nos tenéis todos frustrados dentro de la iglesia, sin inteligencia Claro. emocional, y más preocupados por comprarme un auto que por tener relaciones sanas. ¿Cachai? O sea, voy a descuerar un poco la iglesia con esto, pero pregúntale a cualquier persona, si pídele algo al Señor, te van a decir un auto, una casa, un negocio. Yo no he encontrado a nadie en los años que llevo en la iglesia, los años que por misericordia del Señor he sido pastor, no he encontrado a nadie que me diga, pastor, ¿sabe qué? Yo deseo que el Señor me dé inteligencia emocional.
Yo no he visto a nadie que lo escriba entre sus peticiones o entre sus metas del año. Wow. Quiero desarrollar inteligencia emocional. Y es tan cuático porque si tuviéramos inteligencia emocional, no me desmoronaría cuando me va mal y no me volvería loco cuando me va bien. ¿Cachai? O sea, no me voy a creer el hoyo del queque cuando el Señor efectivamente me dé el auto último modelo y no me voy a creer la persona más insignificante del mundo cuando un negocio no me funcionó. Wow. Interesante, ¿eh? Tengo una Súper. pregunta que me acaba de surgir. Dale. ¿Crees que la inteligencia emocional tiene que ver un punto muy importante con adquirir sabiduría? Definitivamente. La sabiduría, si lo ponemos de manera práctica, es cómo yo desarrollo o soluciono temas de la vida práctica de la mejor manera posible. Lo estoy parafraseando. Es la aplicación del conocimiento. La aplicación del conocimiento, o sea, me pasa algo, ya qué soluciones hay, ¿cómo lo vemos? Sí. ¿Tiene mucho que ver eso? Sí, definitivamente. Mira, a mí me gusta mucho la visión que tenían los griegos de la sabiduría. Y que es bacán porque los griegos tenían 3 palabras para sabiduría, 3 palabras distintas. La más común es Sofía, que tiene que ver con conocimiento. Las otras 2 no me acuerdo cómo eran. La palabra griega. Y es bacán porque cuando se habla de Jesús como sabio, en la Biblia se usan las 3. Y las tenía todas, ¿cachai? Entonces ya, por un lado, sabiduría en términos de conocimiento, conozco suficiente. Sabiduría en términos de aplicación de aquello que conozco. Y sabiduría en términos de sé juzgar y sé, por lo tanto, entender e identificar cuándo es que tengo que utilizar estos conocimientos. Definitivamente, sabiduría es... creo que van tan de la mano que se desarrollan juntas. ¿Cachai? Una persona, a medida que va desarrollando inteligencia emocional, necesariamente va desarrollando sabiduría. ¿Por qué? Porque ya sé, por ejemplo, que si de alguna forma tú me llegas a ofender, no es personal, Claro. sino que responde más a tu historia pasada que a lo que está ocurriendo conmigo ahora. Y sé también que si tú no has desarrollado inteligencia emocional como la he desarrollado yo, sea harta o sea poca, entonces no me voy a poner a hablarte de cosas que yo sé o que yo utilizo, tratando de hacer que funciones como yo, si en realidad funcionamos distintos. Claro. ¿Cachai? O sea, cuando tú desarrollas esto, hay gente que se cree el hoyo el cake y anda diciendo por ahí, oye, debería ser más emocionalmente inteligente. Es una falta de sabiduría. Porque hay gente que no lo va a entender, hay gente que no lo va a lograr. Tú vas a tratar de resolver conflictos de manera saludable y la gente no quiere. ¿Cachai? O sea, ve un servicio al cliente. La cajera puede estar súper amable. Le vamos a encontrar una solución. Sí, pero es que yo quiero una solución. Perfecto, vamos a trabajar en este minuto en solución. Que la gente tiene ganas de pelear. Sí. ¿Cachai? Entonces sí, cuando viene sobre ti el espíritu de sabiduría, te permite abrir los ojos para esto desarrollarlo de manera más inteligente. Y al revés, cuando tú vas desarrollando inteligencia emocional, necesariamente te vas haciendo más sabio. Wow. Qué buen tema, ¿eh? Yo creo que podríamos pasar por lo menos un par de horas más hablando de esto, pero me interesa saber qué es lo que piensan los chicos de la red. De verdad me gustaría saber. Primero, Mira, ya son las 11:30. sí, primero que si están conectados. Y segundo, Los aburrió el pastor Héctor, se fueron todos. sí, eso quería saber. La semana pasada hicimos una dinámica. Era que uno decía un número y a raíz de lo que el número era, ahí marcábamos. Sí, y nos encontramos con el completo de 3 salchichas. Exactamente. Le repito la pregunta que les hicieron la semana pasada. ¿Me dice un número? Hay una nueva intervención aquí. Sí. Angelis Yola. Ah, esa es mi mamá. Primera Sí. vez que habla. ¿Sí? ¿En serio? Sí, ¿qué dice? No sé, no leo desde Lo aquí. que pasa es que Jeremy le pasó el dato que iba a estar a cargo del programa. Mi Entonces mamá- dijo, mami, anda Mi apoyando. mamá nunca, desde el tiempo que lleva el programa. De hecho, mi hermano es el que acostumbra a comentar tonteras, pero hoy, bueno, mi mamá está Le ahí. pasaste el dato. Sí. Bueno, vio mi historia de WhatsApp. Gracias, mamá. Hola. Muchas gracias. Ya. ¿Me dice un número, por favor? 7. No, el 7 no. Ah, El ¿verdad? papá no. Vamos a intentar una vez. Sí, solo una vez, con un contacto. Entonces 8. 8. Ok, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro. 9. 9, la Connie. 10. Bien, pues. 11. Ya, prepárate.
Dice contactando. Joseph Sofía dice, yo le enseñé a comentar. Ah, perfecto. ¿Qué dice? Tu hermano le enseñó a tu mamá a comentar. Ah, no, Sofía es mi sobrina. Joseph Sofía dice. Sí, es mujer. Ah, perfecto. No me conecta la llamada. Se va el agua. Oh. Ok. Y me decía una pregunta que Connie. La que pregunto. ¿De qué dónde preguntó? estabas llamando? De Telegram. Puedes probar con la otra, Voy a probar con otro el- método. Bien, queremos saludar a las personas que se conectaron, a los que están ahí comentando. Gracias, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir el link, está muy bueno. Saludo a la gente de Perú, a la gente de Bariloche, están los pastores de Bariloche, Pastora Nancy, La Pastor gente de Matías. Ecuador. Ecuador, bien, excelente. De Angola, De Angola, Afganistán. no, Suena apagado. bueno, está apagado. La gente de Agripistán del Norte. Iba a decir otro país, pero... Mongolia. Ese. Saludos a los mongoles. A los mongoles. ¿Me dice otro número o tú me dices un número? Dice No, que- dijimos uno. Ya. Dice No que funcionó. tengo el sueño No activado. funcionó. Este. La Cintia. Ella es la que avisa los cumpleaños. Es una. Sí, una de las que avisa los cumpleaños. Yo soy otro. Le decimos ahí lo que evidencia de su Sí, pasado, es ¿no? probable. de la herida de su infancia. ¿O la dejamos no? Es que Bueno, evidente si cuáles es que heridas son. contesta. Pastor, son evidentes las heridas ahí en ese momento. Por el día de su cumpleaños. Pero si a una persona no le gusta celebrar su cumpleaños, tampoco es tan terrible. No, sin el problema no es El tema que la cinta de cumpleaños el 18 de septiembre. Ah, por bueno. eso. Porque Está estamos cerca de dormida. esa fecha, pasamos por lo Claro, mismo. sí, dejó de comentar hace mucho Estaba rato. viendo. Ah, estuvo comentando Sí, un sí, rato. estuvo. Sí, pero después se quedó dormida seguramente. Es que después de cierta edad ya te quedas dormido. Es entendible. Sí. Es entendible. Bueno, sí. hoy día no funcionó, pero No. funcionará el No, próximo. El no próximo. era de Dios. Sí, no, No, era Y de se llama Dios. gente que no sabe la red. Y la pillan de sorpresa. ¿Estás viendo el programa? No. Es que eso es lo que esperábamos, que alguien nos diga que no, porque va a ser... Claro, ¿cuál Bueno, era? como fue el caso de Jonathan y Enrique la semana pasada, que estaban Todavía haciendo estamos algo pegando más... los completos. Sí. Así que bueno... Llegaron al templo de Jalón. Oye, son las 11:30 ya de la noche. Partimos a las 11:20 aproximadamente. Y la verdad es que el tema da para más. Gracias. Queremos saber si está disponible para alguna otra Y sesión. por supuesto. Muchas gracias. Mientras me tengan algo frío para beber, yo Por supuesto feliz. que sí, por supuesto Gracias que por sí. aceptar la invitación. Sí, Gracias por gracias. De invitarme. verdad, Y aclaró. por tanta enseñanza práctica. Sí, porque esto, además de ser genial saberlo, es lo importante que es saberlo. Lo importante que puede ser a partir de ahora nuestro día a día, sabiendo cómo llevar a cabo las emociones, sabiendo cómo canalizarlas también. Sabemos que no se pueden controlar, pero tenemos datos importantes. Tenemos también... Este capítulo no hubo estadísticas, interesante Podemos también. modularlo. Sí, exacto, cómo hacerlo. Así que chicos, si tienen una última pregunta o alguna última duda o algo, Queja. escríbanla, quejas, exacto. No queremos ver el pastor Héctor más ahí, ya aburre, o que vuelva el pastor Javier, escríbanlo. Ya. Vemos unos comentarios por ahí que se están moviendo, no sé qué dicen. Esperanza dice, estuvo muy interesante y qué importante es aprender sobre esto. Exacto. La Mica dice, gracias pastor, y levanta unas manitos. Trini, me encantó la pastora Nancy, siempre es un placer escuchar al pastor Héctor. Bien, perfecto, bacán. Y Héctor Neira dice que vuelva el pastor Javier. Bueno, van a haber dos semanas que va a estar el pastor Javier aquí solito. Va a estar con la queca. Así que yo quiero esos programas también. ¿Te está pillaron? bueno. Sí, me pillaron. De Sanjerín. Sí, de hecho tengo una orden de expulsión pendiente, cogida a trámite. Así que tengo que cumplir con eso. No, mi mamá está escuchando, capaz se va a aceptar. Mentira, mamá. Mentira, no hay ninguna orden de expulsión. Así que bueno chicos, muchas gracias por estar en este Conectados. Sabemos que van a existir dudas después de esto. Vamos a tratar de dejar una caja de preguntas en el Instagram. ¿No sabes cuál es el Instagram? Perfecto. El Instagram de Next Generation es nextgeneration.ccp. Así puedes ubicarlos en Instagram. Y en TikTok también como Next Generation.ccp.
.gx, así es el TikTok, perdón, tuve una laguna mental. Eso es porque no ¿Cómo tengo es? nextgeneration.gx. Así Ya. es, sí, así es. Ya, perfecto. Sí, Es así que no es. uso TikTok. Sí. A mi edad. Ah, NetsGX conectados, perdón, estoy clarito. Te NetsGX. di una oportunidad Sí. NetsGX.conectados. Ahí sí, ahí tenemos las redes sociales. Conectados_Nets es el canal de Twitch. Netsgeneration.ccp es el usuario de Instagram. Y NetsGX Conectados es el usuario de TikTok. Ahí sí, ya justifiqué mi sueldo. Perfecto. Así que bueno, chicos, síganos en las redes sociales. Hay harto contenido para que puedan ver, para que puedan reírse, para que puedan aprender también. Esperemos que ya la semana que viene esté este capítulo de Conectados en YouTube para que lo puedan ver, porque de verdad está muy bueno, para que lo repasen, tomen apuntes de algunas cosas que de verdad fueron muy interesantes. Gracias, Pastor Héctor, muchas gracias, Keka, muchas gracias a ustedes, chicos, porque sin ustedes esto no tendría sentido, y sobre todo porque gracias al Esteban también, pues obvio, Esteban, demás, gracias, amigo, y también porque queremos llevarles un buen contenido, un buen mensaje cada viernes. Así que nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Pintamos toda la casa, toda la casa, toda la casa, toda la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que acaba